Bueno, estamos 7:27 de la mañana con David Sulmón del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analizando lo que es este bigote, esta ceja, este pelo, porque nariz es mucho, ¿no? David, gracias por estar con nosotros. Nariz sería pues un montón. Yo estaba revisando los resultados de las elecciones de segunda vuelta recientes en el Perú. Estamos hablando pues de 700.000 votos de diferencia, 450.000 votos de diferencia, que en su momento decía qué ajustado. Acá estamos hablando probablemente del rango, lo comentábamos con Violeta más temprano, del rango de diferencia entre Lourdes Flores y Susana Villarán para la alcaldía de Lima, y probablemente aún menor, y estamos hablando de la presidencia de la República. Primero, David, ¿en qué punto estamos exactamente? ¿Cómo podría cambiar la situación? Porque claro, ya todas pues las instituciones y digamos los especialistas pertinentes están diciendo, bueno, la situación ya no cambia. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos votos faltan por entrar a ser contabilizados? Ahorita hay más o menos en las actas que están faltando computar, aproximadamente 58.000 probables votos válidos, porque esas actas, casi todas están en manos de los jurados electorales especiales, que tienen que definir si validan o no las que tienen errores. Es probable que una parte sea invalidada, sobre todo aquellas que, por ejemplo, la suma de votos es mayor que la suma de votantes. Esas básicamente se anulan, ¿no? Entonces ya el jurado ha anulado unas 300 actas de las 9. Estas ya estaban dentro del paquete de observadas. Así de las 1.200 observadas, creo que fueron en principio. Sí, 1.200. ahora hay menos, ahora quedan como 300 y pico. O sea, el jurado ha ido saliendo de las observadas, las ha ido validando, mejor dicho. Validando o anulando, ¿no? Que son 300 en este caso. Más o menos, sí, por ahí. Las que han sido impugnadas han sido 225, pero por lo que entiendo eran más o menos mitad y mitad. Sí, o sea, es decir, no se ha dado una estrategia de impugnación en esta elección. No, lo que pasa es que uno no impugna, cuando impugna un acta, o sea, lo que se impugna son votos. Entonces hay un voto que se pone en un sobrecito, se cuentan los votos que no han sido impugnados y los jurados tienen que decir si ese voto se incluye o no en el conteo, básicamente, pero el acta ya está. Es decir, todo lo que ha sido contado en mesa ya está contado en mesa. Votos sueltos no existen, salvo los que están en estos sobrecitos. Jurado que son... Entonces, quienes tienen, digamos, incertidumbre o esperanzas por el lado del fujimorismo, de decir, falta, ¿no? Acá se decide en lo de impugnación, ya estamos hablando de un universo que se va, digamos, achicando ahorita, cada vez más. Si todo lo que está por contar sería validado, son 58.000 votos aproximadamente, la distancia son 39.000. Fujimori tendría que tener casi el 90% de eso, entonces es casi imposible. ¿Son sobre todo actas del Braem las que faltan Las que faltan, creo que son solo 7 actas, que parece que son del Braem. Pero 7 actas estamos hablando de... Claro, son las que faltan llegar, ¿no? ¿De cuántos votos estamos hablando? Ahí son más o menos 7 por 2, como 140, no, 1.400 votos. Es una cifra mínima. Entonces, no, básicamente ya casi todo está hecho. Yo creo que la OMPE ha hecho un trabajo bastante rápido y muy transparente. Claro, lo que pasa es que el nerviosismo se da porque la distancia es un pelito, ¿no? Ese yo creo que es un primer mensaje central, David, que es en los últimos días... A ver, acá hay un tema que, como tú dices, la distancia es tan corta que todo los avances de las encuestas, las bocas de urnas, los propios conteos rápidos hechos por encuestadoras, ¿no? También generan, por un lado, incertidumbre y, por otro lado, pueden ser utilizados políticamente. Hay sectores, ¿no? Hay sectores por el lado del fujimorismo, ¿no? Que en los últimos días se ha visto en las redes sociales exigencias de auditoría inmediata, ¿no? o de un reconteo, ¿no? No estoy hablando de un tema oficial del fujimorismo, estoy hablando de partidarios, ¿no? Que han estado moviendo fuertemente esa carta. Y uno obviamente se pregunta hasta dónde la distancia se puede acortar como para que ellos quieran justificar de alguna forma, porque ¿qué está al fondo? Al fondo está realmente la seriedad de instituciones electorales que son probablemente casi que la primera fila de la democracia, ¿no? O sea, no estamos hablando sabemos pues que tienen que ser instituciones imparciales que han recuperado su credibilidad con gran esfuerzo y de manera relativamente rápida después de la caída precisamente del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces yo creo que el primer mensaje es el que tú estás dando, ¿no? O sea, recalcar la independencia, el profesionalismo, ¿no? y el sentido pues absolutamente imparcial de organismos como estos, y otra vez hay que respetar el resultado por más apretado que este sea, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente ese es un primer mensaje que hay que dar. La OMPE me parece que ha estado trabajando bastante bien, bastante rápido.
El hecho de que haya menos mesas que en elecciones anteriores también ayuda, porque son menos actas que digitar. Ha habido una parte del voto que ha sido electrónico, que no ha sido tanto como que debía haber sido en esta elección. Y además todas las actas están escaneadas, es decir, todos los personeros ya saben cuántos votos en juego hay en esas actas, no hay nada escondido en ningún lado. Los jurados electorales especiales no se pueden inventar ningún voto, es simplemente decidir si esta acta cumple los requisitos como para validarla o no. Entonces yo creo que ahí me parece que en términos del conteo de votos no debería haber ningún tipo de preocupación, ¿no? La distancia sí va a ser pequeña, pero bueno, una elección se gana hasta por un voto. Eso no tiene nada que ver con los organismos electorales, es. más bien el profesionalismo de ellos se ve en poder administrar de manera correcta y procesar esos votos. Ahora, entrando ya a la dinámica misma de la votación. Primero, votos en blanco, nulos, ha subido, bajado mucho con respecto a segundas vueltas. Yo veía que esos bolsones que son relativamente altos en las primeras se reducen a 7, 6, 5 en total en las segundas vueltas. ¿Cómo hemos ido por ahí? No tengo ahorita la cifra en mente, pero me parece que es menos que antes. Es una elección muchísimo más reñida, que hay un buen grupo de votantes, eso se ha detectado en las encuestas que no se han podido publicar en la última semana, que se han decidido a último momento, y eso explica por qué hace un par de semanas parecía una distancia relativamente holgada para Fujimori y se ha reducido a un pelito, ¿no? Se reduce sobre todo por lo que uno ve. Seguramente en los próximos días podremos hacer una desmenuzada, digamos, mucho más. Pero en estas encuestas a las que te refieres, que eran confidenciales, lo que se vio fueron básicamente saltos de Kuczynski, sobre todo en Lima y en el sur del país. Sí. Las razones, bueno, ya más o menos pues podemos saber. Verónica Mendoza haciendo campaña incluso en quechua, el efecto del debate y de los medios, ¿no?, que tienen más en la capital. Pero, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, vi que Keiko Fujimori había crecido muchísimo en el centro en las últimas semanas. ¿Se dio este fenómeno? Eso es difícil de ver en las encuestas porque las muestras no son representativas de departamentos, ¿no? Lo que sí uno puede ver, por ejemplo, es en las últimas actas que entraron a la OMPE, me parece el día lunes o martes, ahí entraron como 300.000 votos, que fueron de las zonas mucho más alejadas del país. De zonas de la Sierra de la Libertad, de zonas de Ucayali. Esos votos el fujimorismo confiaba mucho. Y de repente en parte eso refleja... Efectivamente, ¿no?, en esos votos el fujimorismo tenía una distancia de casi 54 a 46, ¿no? Incluso en el departamento, en algunas provincias del departamento de Puno. Ahora, eso no fue suficiente como para voltear la tendencia que ya se estaba observando en el 94 95% de las actas que uno veía el lunes, más o menos, que es ahí donde estaba. Entonces, yo creo que en ambos candidatos el voto ha sido muy heterogéneo, ha sido extremadamente heterogéneo, porque uno no puede decir que los ricos o los pobres o los sectores populares, porque en el sur andino se ha volcado masivamente por Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski ha tenido una votación muy importante en algunos departamentos como Loreto, ¿no? El norte es un bastión sólido ahora del fujimorismo. En Lima la cosa está muy, muy peleada, sobre todo en la capital. Entonces, los votantes que han logrado convocar a ambos candidatos en realidad son, entre ellos pueden parecerse mucho, porque es una votación muy heterogénea. Entonces, yo creo que ahí hay elementos vinculados a, por ejemplo, qué se espera que haga el Estado, la relación con el Estado y las poblaciones, o cómo debe manejarse el Estado en términos de transparencia, lucha contra la corrupción. Yo creo que esos han sido algunos de los temas que han calado en la campaña. Es bien interesante lo que dices, porque uno se rasca la cabeza, en realidad, desde el periodismo, tratando también de entender las motivaciones de este último empujón, ¿no?, que llevaría, todo indica, Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. Porque si en buena medida la discusión se tornó, sobre todo pues en las últimas semanas, en términos de un plebiscito alrededor del fujimorismo, ¿no?, alrededor de la viabilidad del fujimorismo o el antifujimorismo, uno dice: oiga, pero si estos votantes en primera vuelta en muchos casos eran votos en blanco, ¿no?, votos nulos, es decir, uno no sabe si interpretarlo como un escepticismo o un desinterés sencillamente ante la política, o un voto de protesta, ¿no?, a través del voto en blanco o del voto nulo. Entonces uno dice, ¿qué tanto les tendría que interesar el fujimorismo o el antifujimorismo?
de repente también ahí hay otras motivaciones, ¿no? O sea, estamos hablando, por supuesto, como tú dices, de un grupo muy heterogéneo, pero es interesante especular sobre las que serían las motivaciones de este último bolsón, ¿no? Ahora, no es la primera vez que este conjunto de motivaciones entra en juego. En las elecciones del 2011 también hubo esta cuestión antifujimorismo, profujimorismo. Por supuesto, claro. Hubo en este caso actores que están más bien a la derecha, que apoyaron a un candidato de izquierda, ahora ha sido al revés. Otro tema que me parece que va a ser muy importante analizar en los próximos tiempos es las diferencias regionales. Han pesado bastante, ¿no? O sea, este norte fujimorista en la costa muy fuerte, en Ancash, Tumbes, Lambayeque, Piura. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que algo tiene que ver este tema de la preocupación por la inseguridad ciudadana y esta marca de mano dura que es la que ha querido vender el fujimorismo, que es más o menos su imagen de marca. Y ahí es interesante, haciendo un paréntesis, David, ahí es interesante la posición que asume Acuña, ¿no? Es decir, Acuña al momento de optar por un enfrentamiento con el fujimorismo, pues porque en su momento se dijo, pues Acuña es más fujimorista que Fujimori, ¿no? En términos, digamos, políticos, conceptuales, si es que cabe el término. A la hora de decidir, ¿no? Sumarse al equipo, porque es lo más cercano que PPK tiene una alianza en realidad, ¿no? Es decir, hubo activismo fuerte, por supuesto ellos tienen operadores, ¿no? Movilizadores importantes en el norte. Ahí también probablemente Acuña tiene un cálculo de poder salvaguardar un territorio, ¿no? Ante un avance, como tú dices, casi, no vamos a decir una hegemonía, pero una clara mayoría en lo que es política nacional a favor del fujimorismo. Sí, bueno, también creo que en el caso del sur hay otros actores que se han movilizado, pero no como alianza con Kuczynski, no esperando ser parte de una repartición de responsabilidades en el gobierno. En el sur es bien interesante porque la idea ha sido bien sofisticada. Así es, ¿no? Sí, entonces... Y ha calado. Y acá al lado yo creo que, bueno, hay una suma de circunstancias que han permitido que primero se acorte una distancia que aparecía insalvable hace 2 semanas. Es el desempeño en el debate, es la acumulación de evidencias o indicios de manejos oscuros en el caso de Joaquín Ramírez y de cierto entorno. Claro, yo decía acá el audio manipulado y también la movilización ciudadana de los grupos antifujimoristas el martes de la marcha No a Keiko, que no solamente fue en Lima, fue a nivel nacional, incluso en el extranjero, y el empujón, bueno, todo ha sumado, ¿no? Claro. Esta declaración de Mendoza. Entonces me parece que eso... No hay una sola variable que Por supuesto. Otra de las variables que probablemente no se ha visto mucho es... había muchos que decían, ¿no? Kuczynski tiene que ser más agresivo, ¿no? Bueno, no sé si realmente finalmente fue agresivo, pero logró proyectar, ¿no? Una contundencia que de repente antes... Pero ese no es su carácter, ¿no? Entonces él me comentaba esta semana, bueno, ahora hay que quitarse otra vez las zapatillas de clavos, pero por el otro lado sí se vio una Keiko Fujimori sumamente agresiva, en contraste con la primera vuelta. Eso yo no lo he visto tanto en los... ¿no? Porque claro, uno dice por lo general el elector fujimorista lo que quiere es precisamente ese tipo de actitud. Pero yo creo que disuadió a otros tantos. O sea, la diferencia fue muy marcada y hay... Se escuchaba mucho este comentario, estoy viendo al padre, ¿no? Bueno, ahí Rosa María Palacios en su último post menciona algo de eso, ¿no? Es decir, que se vio a una Keiko Fujimori mucho más agresiva, la imagen más moderada que había tratado de proyectar durante sobre todo la primera vuelta. Pero creo que también es importante para los candidatos reconocer que cuando estás en una segunda vuelta, no te queda otra cosa que polarizar, porque si no te vas a diferenciar del otro candidato, entonces ¿por qué estás pidiendo que voten por ti? Uno tiene que decir, yo soy mejor que el otro es peor que yo. Entonces esa distancia, esa diferencia la tienes que enfatizar y politizar para convencer al electorado de que tu opción es mejor que el otro, o lo otro te puede llevar a o el otro es peor, ¿no? Entonces ahí a veces... Es una apuesta, es una apuesta de ver, pero a ver... Finalmente llegas a este punto, llegas a una diferencia mínima. En el caso de Fujimori ha competido con alguien, digamos, donde la percepción en términos de un modelo distinto no está, ¿no? O sea, está dentro de ese marco y claramente el voto, no claramente, por muy poquito, pero el voto ha ido hacia él. Si el fujimorismo interpreta estos resultados, es decir, si el fujimorismo quería tener un pie
en la salvaguarda del modelo económico. No solamente eso, reclamarse reclamar la paternidad de ese modelo de desarrollo. Y por otro lado, sabemos, ¿no?, explotar muy bien el tema populista, ¿no?, que con el fujimorismo pues es fundamental. De repente lo que le queda ahora al fujimorismo es irse más hacia la izquierda, que es lo que ha tratado, es decir, decirle de alguna manera al establecimiento, bueno, tú no me apoyaste a pesar de todo, entonces, bueno, yo voy a ir por este lado. De repente, el campo de batalla, precisamente en los próximos años por el fujimorismo, esté con la izquierda, que va a tener un papel protagónico también en este lustro. Bueno, eso se vio en los debates, o sea, y los últimos tramos de la campaña. El fujimorismo decía, PPK es el representante de las grandes empresas, nosotros estamos con el pueblo, entonces va a tratar de jugar a esa carta electoral. Ahora, el tema del fujimorismo es que, como tienen la mayoría en el Congreso, va a tener una gran responsabilidad en la gobernabilidad. Es decir, ya si las cosas salen mal en los próximos 5 años, el fujimorismo no puede decir toda la culpa es del gobierno porque ellos van a tener el control del ¿Cómo se Parlamento. diferencia? ¿Cómo no se quema? ¿Cómo administra ese poder? ¿Cómo no se ve dentro efectivamente, de parte de un cogobierno? Porque vas a tener un gobierno que no solamente nace muy vulnerable, sino que evidentemente se va a desgastar. Entonces... O sea, va a tener que jugar una línea de no tener que ser cogobierno, porque los gobiernos, como hemos visto, los últimos 3 gobiernos se queman en 5 años. Pero tampoco puede ser la oposición que dice yo señalo todos los problemas, pero no tengo ninguna responsabilidad porque, bueno, de ellos van a depender todas las leyes que salgan, ¿no? Para terminar, David, hay otro punto que me parece que no ha sido del todo comentado en los medios en las últimas semanas y es otro gran parteaguas entre ambas opciones, o al menos por lo que se ha identificado a una de ellas, que yo no había visto con tal intensidad en elecciones anteriores, que es el papel del voto conservador, si lo queremos ver así. Cuando uno ve, otra vez, siempre yo sé que es limitante, pero cuando uno ve redes sociales, que es sobre todo pues donde se desarrolla pues lo más vocal de una campaña, ¿no?, lo más explícito, de repente, se ve que muchos de los más furiosos simpatizantes del fujimorismo son también defensores del Provida, son anti cualquier tipo de derechos de minorías en LGTB, por supuesto eso va acompañado pues de mano dura por el lado de... Pero ¿qué papel crees que puede jugar esto en los próximos años para el fujimorismo? Porque eso es algo que ni siquiera se identificaba en un momento con el gobierno de Alberto Fujimori, probablemente porque los temas no estaban en agenda del todo, ¿no? Pero ahora y no es un fenómeno solo peruano, ahora el hecho del conservadurismo trasladado a la política es muy fuerte, muy explícito. El fujimorismo va a ser el abanderado de este sector de la población, que por supuesto es importantísimo, de todas maneras, en términos electorales. En general, la sociedad peruana, en esos términos de valores, es muy conservadora. También es una sociedad que tiene, podría decirse, una cultura política pro-autoritaria. También de mucha exigencia del Estado. Pero en el caso de estos valores conservadores, ahí hay que tomar en cuenta el tema del cambio generacional, porque las nuevas generaciones, los nuevos votantes no son tan conservadores como sus mayores, entonces tampoco uno puede jugar demasiado esa carta porque los electores del futuro sí tienen una apertura mayor. Claro, vas a tener que responder a ese cambio generacional y como sabemos muchas veces las encuestas te dicen una cosa y se da un cambio legislativo y la realidad cambia dramáticamente en 1 o en 2 años, ¿no? También la política juega un papel importantísimo en la influencia pues, sobre los propios electores. Muy interesante, David. Vamos a seguir seguramente entendiendo esta complejidad, esta división, ¿no? Y ojalá podamos ver más en detalle pues, el tema de regiones pues, en las próximas semanas. Te esperamos y te cursaremos la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias.